Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Sergio Argueta. Agradecidos con el Señor por este programa más de Mi alma tiene sed de Dios, de Radio 760 y de nuestra Iglesia de Cristo, Elim Central. Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en sintonía contigo y estudiar juntos la palabra del Señor, orar por las necesidades y crecer juntos en esta bendición de su palabra. Así que agradecidos por permitirnos entrar en la intimidad de tu hogar o donde quiera que te encuentres. Siempre es una bendición estar conectados juntos. Así que con la ayuda del Señor, pues queremos iniciar hablando acerca de un tema que el Señor ponía en mi corazón, que es siendo huerto del Señor. Cuando nosotros vemos la palabra huerto, vemos en Génesis capítulo 2, versículo 8, que el Señor ahí dice que preparó un lugar especial para el hombre, ¿verdad? Cuando Él lo creó. Ya dice, y el Señor Dios plantó un huerto, dice, hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había creado. Y dice, y puso allí el hombre que había creado, dice. Entonces quiere decir de que en medio de la tierra que el Señor había creado, donde había dividido las aguas y había resurgido la tierra, vemos que hay un lugar especial que el Señor preparó con mucho amor, con mucha delicadeza. Puso árboles, frutales, plantas, y ahí colocó al hombre, ¿verdad? ¿Por qué ese lugar era especial? Pues principalmente porque ahí era el Señor donde visitaba a Adán y Eva, ¿verdad? En ese huerto. Entonces, es ahí donde puso al hombre. Entonces, habían también seres animales que habitaban ahí, como la serpiente, que era un ser que no se arrastraba. Algunos creen que volaban, otros que caminaban, pero era un ser que no había sido deformado, pero ya había sido contaminado por el enemigo, ¿verdad? Entonces, lo interesante es ver que era un ambiente preparado. Dice que se levantaba un vapor de la tierra que regaba toda la superficie del suelo. Era como un lugar, como un invernadero, con un clima especial. No se sentía un frío ni calor, sino que ellos no usaban ropa, estaban desnudos. Quiere decir que su cuerpo estaba preparado y acondicionado para ese ambiente especial, un ambiente de luz, donde, como decía al principio, el Señor visitaba, ¿verdad? Pero el hombre cayó en pecado, como ya conocemos, ¿verdad? La desobediencia, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual el Señor les ha dicho que no comieran, pues comieron. Entonces el hombre fue echado del huerto y cayó a la tierra que había sido maldecida a causa de su pecado, porque dice el Señor que espinos y cardos te producirá y comerás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, vas a trabajar para obtener ese sustento para tu cuerpo que va a ir muriendo, porque así dijo el Señor: el día que de él comas morirás. O sea que el hombre no estaba destinado para morir, pero él escogió, a causa del pecado, el fruto que lo llevó a la muerte del árbol.
Entonces, del árbol que no estaba permitido. Entonces, el Señor, para evitarle un sufrimiento eterno, dijo, no, saquémoslo del huerto, no vaya a ser que coma del árbol de la vida. Dice. Quiere decir de que Dios iba a proveer una salvación para él. ¿Y ellos qué hicieron? Pues se cubrieron con hojas, dice, de parra o de higuera. Y el Señor les quitó eso y les puso pieles. Dice, hubo algún sacrificio seguramente de un corderito y le pusieron pieles. Entonces, las hojas que a veces nos ponemos nosotros para cubrir nuestra desnudez, son a veces las justificaciones humanas, donde queremos exonerarnos de una culpa por nuestros medios, haciéndonos nosotros buenos, sabiendo que somos malos y que hemos cometido un error o injusticia. Nos justificamos, ¿verdad? Eso es vestirnos nosotros con vestiduras humanas, como la higuera o la parra. Pero no hay un perdón que Dios dé, sino es a través del arrepentimiento, reconociendo que solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Ese cordero que nos cubre a nosotros, de tal manera como fue cubierto Adán, ¿verdad? Entonces fue ahí la debacle de ese matrimonio, después de la familia y de la humanidad que iba a venir después de ellos, a causa del pecado. Y todo fue sometido a maldición, porque lo que hubo fue maldición, ¿verdad? Entonces, por eso dice en Romanos que la creación a una gime a una por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque ellos mismos serán liberados, la naturaleza misma, dice, de esa maldición que solo Cristo puede quitar. Entonces, de ese entonces ya no había otro lugar donde Dios visitara al hombre, donde su espíritu viniera a morar en él. Entonces vemos que a lo largo de la creación y después de los patriarcas de Israel y todo eso, solo habían altares que Dios visitaba, o habían ministerios que Dios visitaba, con un ministerio profético o al rey o al sacerdote. Cuando eran ungidos, venía el Espíritu Santo sobre ellos en esos momentos, y porque había sido ungido, es decir, apartado, pero el Espíritu no había permanecido en un hombre, sino por primera vez en Cristo y luego en la iglesia. Cuando dice el Señor, ahora el Espíritu está con ustedes, pero estará en ustedes, ¿verdad? Y después sobre ustedes, que el sobre ya estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Pero en ustedes es ya permaneciendo, ¿verdad? Porque el Espíritu vino a quedarse con la iglesia. Por eso en Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Entonces es el que está preparando a la iglesia para el Señor. Entonces, a partir de que nosotros recibimos a Cristo, Jesús, en nuestro corazón, la nueva naturaleza de Cristo ahora está en nosotros. Y esa nueva naturaleza se convierte en una morada para Dios. Y ese es el huerto del que había al principio en Génesis. Ahora tenemos libre acceso al Padre. Dice Juan 14:23. Jesús le respondió, si alguien me ama. ¿Y cómo es que alguien ame a Jesús? Primero, cuando lo reconoce como su Salvador. Ese dice, guardará mi palabra. Porque puede entender de que solo Dios, que lo amó a uno primero, lo puede recibir y les da la capacidad de amar a Dios en ese perdón, en esa gracia, en ese reconocimiento de la oportunidad que nos dan a nosotros ahora de ser perdonados, libres. Dice, ese guarda mi palabra y mi Padre lo amará, dice, y vendremos a Él y haremos con Él morada, dice. Estoy leyendo la versión Las Américas. Quiere decir de que el Espíritu Santo
el Padre y el Hijo vienen a morar. Y dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Porque Él iba a enviar también a nosotros. Y a morar. Entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ahora moran en nosotros. Entonces somos un huerto del Señor. Y para entenderlo un poquito más, hay unas citas en Cantares, capítulo 4, versículo 12. Ahí vamos a entender más cómo es que ahora somos un huerto para el Señor. Cantares es un libro que habla de amores entre un esposo y una esposa, el novio y la novia. Y le dice, ¿verdad? En el 4.1, cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres, tus ojos son como palomas detrás de tu velo, tu cabellera como el rebaño. Y ahí empieza detalles de amor. Pero vea lo que dice el 12. Estoy leyendo siempre el capítulo 4. Has cautivado mi corazón, dice el 9, pero el 12 dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Entonces, ahí está hablando de que la amada es un huerto, ¿sí? Que Dios visita, que Dios con su presencia riega esa tierra. Dice, tus renuevos son un paraíso de granados con frutas escogidas a leña y nardos, cálamo aromático, nardo y azafrán y canela, dice, con los mejores árboles de incienso, mirra, aloes, con todos los mejores bálsamos. Quiere decir que lo que le atrae al Señor a venir a su huerto son esos frutos que esos árboles que somos nosotros en su huerto ahora producimos. Es ese aroma agradable, esas obras, esos frutos del Espíritu que ahora dan en nosotros y que hacen que el amado venga y se enamore más de nosotros. Dice, tú eres fuente de huertos, pozos de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. Es aquella amada, aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios, que está fluyendo en el Espíritu, siendo alumbrado no solo en sus tinieblas, sino que siendo llenado de la luz de la palabra del Señor, siendo transformado. Y ese puede ser un árbol ahora de frutos para el Señor. Y dice también el versículo 16, dice, despierta viento del norte y ven viento del sur, hagan que mi huerto exhale fragancia, que se esparza sus aromas, entre mi amado a su huerto y coma sus mejores frutas. Entonces, el viento es el Espíritu Santo que Dios envía, dice, para que el aroma se riegue. Es decir, se llegue hasta el amado. Y es una invitación y dice, venga el amado a su huerto. Mi amado y coma sus mejores frutos. Entonces, entendemos ahora, hermano, que ahora nosotros somos huerto. No había antes una creación donde Dios viniera a morar, sino hasta que vino Cristo y envía el Padre del Espíritu por medio de Cristo a nosotros. Y cuando nosotros le damos nuestro corazón en ese paso de fe, de creerle al Señor, creer en su obra, en la cruz y todo, ahora Él viene a morar en nosotros. Y ya podemos ser nosotros templo del Señor, porque así dice Corintios, que nosotros somos templo del Espíritu, ¿verdad? También Isaías 58:11 dice, y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto regado, dice, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Entonces vas a ser un lugar especial. Como les digo, el huerto era un lugar especial donde Dios puso a Adán, porque Él iba a visitar ese lugar, tenía que ser especial. Donde Dios viene a morar, va haciendo ese lugar especial.
no somos los especiales nosotros, sino es Él en nosotros, dice. La esperanza de gloria, que Dios habitara en los gentiles. Eso era lo que los profetas se preguntaban, ¿para quién eran todas estas glorias, todas estas bendiciones? Y entendieron que no era para ellos, sino para nosotros, los que no éramos pueblo, sino que éramos desierto, dice, y eran lugares áridos. Pero dará vigor a tus huesos, dice, porque el Espíritu, dice, habita en los huesos, dice Eclesiastés. Entonces, es interesante ver, hermano, que ahora, como huertos, el Señor espera frutos. ¿Y qué frutos? Sino los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, dice Gálatas 5:22, aquí lo vamos a ir viendo, en esta cita que es muy conocida, donde habla de que andemos por el Espíritu y no satisfaremos el deseo de la carne, dice. Entonces, el 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque ambos pueden dar fruto. Miren, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y dice, se oponen el uno al otro. ¿Y qué son las obras de la carne? Dice, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, envidias, borracheras, orgías, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, es decir, ahora viene el asunto, hermano, que el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre ahora están en nosotros para producir fruto. Si andamos en el Espíritu, pero si no, pueden brotar esas obras que tenemos que hacer morir la raíz de todo eso. Porque eso puede provocar, hermano, que opaque o entristezca al Espíritu Santo y ya no demos el fruto que el amado espera de su huerto. Y el Espíritu, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es aquel dominio que Dios te da sobre esos impulsos que tú dices, ¿de dónde puedo dominar esto? Pídele al Señor y vas a dar ese fruto. Y tú mismo te vas a asombrar cómo ya no te involucras en pleitos, cómo el enojo o la rivalidad ya no es lo tuyo, sino más bien eres un pacificador, ¿verdad? Empiezas a dar esos frutos. Vas a buscar la verdad, no vas a provocar las disensiones ni las herejías, no vas a participar, dice, vas a tener dominio propio para los apetitos sexuales o de otras prácticas que llevan a una vida opacada y a contristar al Espíritu Santo. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿cómo es importante entender, hermano, que el que está dando fruto, el Señor lo poda para que dé más fruto? Dice Juan 15, mire qué interesante, porque la poda no es para matar el árbol, no es para matar la rama, sino para hacerla fructífera. A veces vienen apreturas, vienen estrecheces a través de una enfermedad, a través de alguna escasez, a través de alguna prueba que no queremos, pero que a veces es necesaria. Dice, yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el viñador. Y dice en Juan 15:1, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, dice, al sarmiento. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Si la rama hablara, hermano, cuando la están podando, lloraría, gritaría. Y de hecho llora porque dice que la savia que pasa en ella sangra, ¿sí? Entonces, pero la cicatrizan, dice, para que no se infecte. Y de ahí después viene el fruto, ¿verdad?
brotando otra vez. Y dice que da mejor fruto que el anterior y más fruto. Entonces, a veces con las situaciones que uno pasa o que tú estás pasando o yo estoy pasando, hermano, lo que hace es prepararnos para dar más fruto. No vas a salir igual, vas a experimentar al Señor de otra forma. Entonces, ustedes ya están limpios por la palabra que les fue hablada. Permanezcan en mí, ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, dice. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, o las ramas, como se conocen. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Quiere decir entonces, hermano, que es necesario la poda. Disciplina de Dios, que a veces necesitamos, y lo dice Hebreos. Mire cómo está amarrada esta cita que voy a leer, Hebreos 12, versículo 11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano. La disciplina es cuando hay algún desorden en nosotros, de pensamientos, de palabras, de mala conducta, de hechos, que ya están afectando a otros, especialmente si eres casado y a tus hijos, o tienes hermanitos, y te ven a ti como un ejemplo, y ya estás siendo no un buen ejemplo. Sin embargo, dice, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Ahí está, mire. La disciplina es una poda, pero ¿para qué? ¿Qué? Para que dé fruto. ¿Y qué es lo que necesitamos mientras estamos en eso? Fortaleza del Señor. Por eso dice el siguiente versículo, por tanto fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. ¿Sí? ¿Para qué? Para venir y doblarnos delante del Señor y decirle, Señor, que sea tu voluntad. Y si esto es necesario, pues lo voy a pasar. Y dice, y hagan sendas derechas para sus pies. Quiere decir que no estaba caminando uno bien. Para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Entonces, para eso viene muchas veces la disciplina. Si la recibíamos de nuestros padres muchas veces, cuando no andamos bien portados, ¿verdad? Cuanto más, dice, no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Es para vida, hermano, que viene la poda. ¿Por qué? Porque eres árbol en el huerto del Señor. Y si eres árbol en el huerto del Señor, te van a podar las veces que sea necesaria. Me van a podar las veces que sea necesaria. Pero ahí va a estar la mano del Señor. Lo bueno es que la poda es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el viñador, es el Padre. Y Él sabe cómo tratar a su sarmiento, a su rama, para que dé fruto y ese aroma que Él espera, ¿verdad? Entonces dice, pero también habla de raíces que pueden salir de nosotros, hermano. Y esa raíz sí puede contaminar a todo lo demás. Hay raíces en nosotros que cuando el Señor nos llamó, conocemos el pecado, conocemos la práctica y podemos, si no escudriñamos qué hay en la raíz, porque la raíz no está a flor de tierra, hermano. La raíz está en lo profundo. Y a veces decimos nosotros, ¿por qué hay amargura en el corazón? ¿Por qué a veces no somos nosotros personas agradables? Es decir, que queden bien con nosotros. Ahí están esforzándose los seres que nos aman en quedar bien con nosotros y no hay modo. Hay amargura en nosotros. Y cuando alguien está así, descalifica a todos los demás. Nadie es suficiente para él. Todos son malos. Entonces, si hay una raíz, está contaminando al árbol bueno. Por eso dice que no debemos permitir que brote. Entonces, ¿qué raíces pueden surgir de nosotros que pueden echar a perder un árbol? Veamos Hebreos 12, 15. Ya que mencionamos Hebreos y estamos ahí, cuídense. Quiere decir que hay que revisar de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Punto y coma. De que ninguna raíz de amargura, dice, brotando la raíz, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ahí, hermano, la amargura
puede ser una raíz. ¿Qué puede ser una amargura? Cuando ya no te satisface la palabra, el congregarte, buscar al Señor. Y puede ser, depende por alguna frustración o alguna situación que has vivido y que te ha marcado, y eso te ha quitado el gozo de la salvación, te ha quitado la fe, la confianza en el Señor. Y entonces entras en una insatisfacción, en una depresión, y ya nada te parece. A veces te han decepcionado tanto que no puedes ni siquiera perdonar, y eso te va amargando. Porque ha sido tanta la ofensa, tanto el agravio, que te es difícil perdonar. ¿Y cómo se nota cuando uno ha perdonado? Cuando menciona cada rato la ofensa. Y menciona uno justificarse. Entonces esa raíz hay que cortarla. Por eso cuídense de que no brote. Si tú ya detectaste algo de eso, hermano, pide ayuda. Acércate a un siervo, una sierva, si eres hermano o hermana, para decir, hermano, ayúdeme porque identifique esto. Quiero romper con esto. ¿Y qué más hay? También dice que una raíz que puede ser un mal para todo lo demás es el amor al dinero. Veamos primera de Tesalonicenses, de Timoteo 6:10. Mire qué interesante. Primera de Timoteo 6:10. Dice, porque la raíz, otra vez vamos a la raíz, de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, miren, sea poco o mucho, no es el dinero. Es el amor al dinero y todo lo que conlleva alrededor del dinero, por el cual codiciándolo algunos, no lo tenían, o si tenían querían más, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hermano, esto lo he visto yo de cerca, como tanto el que tiene como el que no tiene los ha llevado a tomar decisiones tan dolorosas, porque su corazón estaba en eso. Y esa raíz, sin darse cuenta, brotó de tal manera que están en deudas, o están de fiadores, o están viviéndole a mucha gente, hermanos y todo, y no pueden ni verlos, o no son felices con lo que tiene y quieren lo del otro y no agradecen lo que tienen. En fin, hay muchos males alrededor del dinero, del amor al dinero, porque va con lo que hay en nuestro corazón. Nos comparamos, o no lo compartimos, menos a veces con los hijos, ¿verdad? Decimos, a mí me costó que le cueste a este, no le voy a dar nada. Entonces, o podemos irnos al revés, como no me dieron, les doy todo. Y a veces nos equivocamos al premiar a los hijos todo con dinero. Hiciste esto, aquí te doy este dinero. Hiciste otro, aquí te lo doy. Entonces, el día que nadie lo compense afuera como él quiere, se va a amargar. Y va a traer muchos dolores. ¿Dolores por qué? Porque se van a tomar malas decisiones y eso lo puede llevar a uno a extraviarse de la fe. Hermano, podemos dar un fruto que no está agradando a Dios ahí. Por eso esa raíz no debe prosperar en nuestro corazón. ¿Y qué más tenemos? Dice. También el que no dejemos que la palabra de Dios cuando viene tome fundamento en nuestra vida. Dice que se queda en la piedra. Veamos Lucas 8, capítulo 8 y versículo 6 del Evangelio de Lucas. Entonces dice, ahí está la parábola del sembrador, pero solo voy a tenerme una partecita. Otra parte dice, cayó sobre la roca. Y tan pronto como creció, se secó. Porque una planta en una piedra, hermano, no va a abundar. Y dice, porque no tenía humedad. Sí, la humedad habla del Espíritu, que es el río de agua viva que hace que la palabra se vuelva vida en nosotros. Y al tomarla solo como letra, como oír llover nada más, sin dejar que anide en nuestro corazón
guardarla. Por eso dice el Señor que el que la guarda, Dios lo guardará del día malo. Entonces, la palabra en uno, cuando el Espíritu Santo se la sella a uno el corazón, se vuelve en vino, como el milagro que Jesús hizo en la boda de Caná, que dijo: llenen las vasijas de agua, y Él convirtió esa agua en vino. Tú y yo somos vasijas de piedra. Que esa palabra haya raíz en nuestro corazón, hermano. Cuando no haya raíz, entonces dice que en el versículo 13, siempre del 8, porque ahí está la explicación. Aquellos sobre la roca, es decir, que la semilla cayó en la roca, creció la plantita. Cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz, dice, profunda. O sea, tienen, pero no profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Es decir, viene la tentación, hermano, que el enemigo le manda, porque no tienta a Dios, sino que Dios no tienta a nadie. Pero la tentación está a la orden del día y uno sucumbe. ¿Y qué se hizo esa palabra? No dio fruto. Es decir, si era necesario un fruto de templanza, en ese momento no se dio, porque la palabra no tomó fundamento. O sea, cree por algún tiempo, dice. Pero como no hay raíz profunda, se le olvida, hermano. Entonces, es importante oír la palabra con oídos circuncidados, atesorarla, orarla y decirle: Señor, que esto se vuelva vida en mí. Y el Espíritu la hace germinar, hermano, una plantita. Entonces, ¿qué le pedimos al Señor? Dos cosas. Uno, Lucas 3:9. Dice la palabra. Lucas 3. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, que el árbol puede dar mal fruto. Entonces, hermano, tenemos que decirle al Señor: pon el hacha a la raíz, a esa raíz que ya está identificada en, pues, la amargura, puede ser la indiferencia a la palabra, porque eso es no darle importancia a la palabra que no tenga raíz profunda. Puede ser el dinero, puede ser tanta cosa de la carne, hermano, que puede volverse una raíz. Señor, pon el hacha en esa raíz para que no dé fruto en nosotros. ¿Y qué más tenemos que hacer? Porque te dije que dos cosas tenemos que hacer. Y la otra es el Salmo 1. Miren qué precioso, para que seamos árboles prósperos. Dice: el hombre que guarda su corazón de no andar en el consejo de los impíos, que no se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en silla de burladores, sino aquel, dice, que se deleita en su palabra y en su ley medita de día y de noche. Porque ahí está, hermano, la raíz. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera, dice el Señor. Entonces, hermano, que tu raíz esté junto a las aguas del río del Espíritu, donde la palabra está corriendo, esa palabra que se rema, que salta de logos, de la letra, y tú la saboreas. Y si no tienes ese deleite, porque empieza por el deleite, es decir, si has quitado toda raíz de amargura, hermano, si has desechado eso, dile ahora al Señor: pon en mí deleite. Por eso Noemí, que significa deleite, gozo, dulzura. Noemí dice: ya no me llamen así, llámenme Mara, porque venía con un montón de problemas a Jerusalén, donde Dios había derramado su bendición. Entonces el Señor la hizo nuevamente reverdecer a Noemí y volvió a ser la de antes. ¿Por qué? Porque el Señor la había redimido. Entonces Dios quiere cambiar todas esas raíces
y que tú mismo le digas, Señor, pon el hacha ahí. Y ahora quiero que vuelva el deleite de tu palabra a mi vida por medio de tu Espíritu Santo, porque ya soy huerto, ya soy un huerto y soy árbol en ese huerto. Por medio de Jesucristo, mi Salvador, para ahora dar fruto. Señor, quiero que los demás coman de ese fruto. El fruto no es para el árbol mismo, hermano. El fruto es para que otros lo coman. ¿Quiénes quieren comer ese fruto? Primero el Señor y después los tuyos. Al ver un carácter transformado, al ver gozo de nuevo en ti, al ver ese valor que tú tienes en tu vida y en la vida de los demás. Entonces, hermano, que demos fruto en toda buena obra, dice Colosenses 1:10. Y de último, aquí hablamos ya del arrebatamiento. El Señor viene por la amada que está dando fruto. Quiero darte una cita. Con eso voy terminando para que oremos. Cantares 2:10. Mira cómo la palabra preciosa se entrelaza. Dice el capítulo 2, ve, mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Ese es el arrebatamiento, hermano. Levántate. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados, dice. Levántate, amada mía, hermosa mía. Y luego dice, ven, arpazo, arrebatado. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido. Han aparecido las flores en la tierra. Mira, quiere decir que llegó el tiempo de la cosecha. Ha llegado el tiempo de podar las vides, es decir, cortar ya el fruto. Eso es podar las vides, cortar el fruto. Y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Que seamos las primicias, hermano, del Señor. La primicia de la novia. La higuera ha madurado sus higos, dice, y las vides en flor han esparcido su fragancia. Que llegue ya el aroma del amado. ¿Qué olor estás desplegando tú? ¿Qué fragancia estás esparciendo para el Señor? Eres ese hijo de Dios del cual hay un buen testimonio, del cual no se doblega en cuanto a la fe al Señor por las circunstancias, sino más bien te afirmas y luego vuelve a decir, mira, en el 13, la higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Y vuelve a decir, levántate otra vez, amada mía, hermosa mía, y luego va a decir, ven conmigo. ¿Quieres estar para la presencia, cuando venga el Señor, cuando Él aparezca y escuchar ese llamado? Ocúpate, no preocúpate, ocúpate en dar fruto para el Señor. Y entonces vendrá el amado dando su voz, porque dice que ella oyó su voz, que te va a decir, ven conmigo. Y el amado va a descender también. Por eso dice, ven a mi amado a su huerto. Está diciendo el amado. ¿Al qué? Al decirle, mira, ya hay fruto, ven a comerlo. Entonces, hermano, quiero dejarte esa exhortación en tu corazón de que no importa lo que estés pasando, sino que identifica qué fruto estás dando en medio de lo que estás pasando. Si hay una raíz mala, pídele al Señor que la corte, entrégala al Señor. Pero si ya está saliendo fruto bueno, entonces dice, Señor, que ese fruto madure para tu gloria, para bendición de otros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Venimos con
juntamente con mis hermanos, Señor, a pedirte que seamos un huerto próspero, un huerto fructífero, Señor, del cual, Padre, por medio del ministerio de tu Espíritu Santo, nosotros estemos floreciendo y abundando en toda buena obra, para la gloria de tu nombre, Señor, y para bendición de los que están alrededor nuestro. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bien, mis hermanos, venimos también uniéndonos en oración por las diferentes peticiones, por sanidad que siempre oramos. Hay varias peticiones que dice el hermano Carlos Humberto Morales. Dice oración por su salud. También Otto Joaquín por problemas de derrame. Teresita Cano por su salud. Igual Daniela Ramírez, Miriam Silva, Zaira González, Abel Cruz, Mercedes León, Byron Silva, Marita Shicay, Jorge David Shicay, dice Marita por diagnóstico de una hernia lumbar, y Jorge David está padeciendo de diarreas por estrés. Padre, en el nombre de Jesús y por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien pagó en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, venimos pidiendo, Señor, pongas tu mano de sanidad en los hermanos, en estas peticiones que acabamos de leer, Señor, y que tú escuchaste, que derrames, Señor, tu mano poderosa sobre los hermanos que están padeciendo derrame, que tienen una hernia lumbar o tiene diarrea por estrés, cualquier otro padecimiento, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, de sanidad, y que a través de esa enfermedad tú trabajes sus almas, sus corazones. Señor, como dice tu palabra, Señor, que todo ayuda bien a los que amamos al Señor. Que esto sea también para bendición de ellos. Provee si hace falta para medicamentos, tratamientos, intervenciones, exámenes. Guía a los médicos, Señor, que tú estés ahí en medio de esas intervenciones quirúrgicas, médicas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, venimos pidiendo también por necesidades económicas. Dice Otto Joaquín Morales, pide por el pago de su pensión. Luis David Abarca también por su falta de trabajo. Daniela Ramírez también, igual que Miriam Silva, Zaira González, Abel Cruz, que ellos están con problemas económicos, Mercedes de León, Byron Silva, Jessica Surún, Álvaro, familia Shicay, familia Vélez Roca, que pide por mejores empleos, familia Shicay por pago de deudores, Álvaro por una vivienda. Padre, en el nombre poderoso de Jesús venimos, Señor, pidiéndote misericordia para mis hermanos, Señor, que ellos, Señor, tienen esta necesidad económica, que tú proveas, Señor, y abra las ventanas de los cielos. Auxíliales, mi Dios, ayúdales, Padre, y que también ellos puedan conocerte en esta prueba, Padre, cada día más, y rendirse más a ti también, Padre, en el nombre de Jesús. También por salvación pide y liberación, pide Abel Cruz. También dice que hay problemas de violencia. Zaira González dice por salvación y problemas de violencia. Mercedes de León también, problemas de vicios. Byron Silva también, vicio y liberación espiritual, violencia. Jessica Sarún, liberación espiritual. Stephanie Crescencia por extorsión y violencia, dice. Hostilia Yolanda, viuda de Lucas, oración por salvación para su familia. Álvaro por problemas de vicio con el licor. García Contreras, problemas de vicios. Campos y Fuentes, problemas de violencia y liberación. Humberto Morales, Carlos, por salvación, liberación y reconciliación. Teresita Cano, por salvación. También la familia Campos Cifuentes, por salvación, liberación, problemas de violencia. García Contreras, problemas de vicios.
Natalia Ramírez por liberación espiritual y problemas de vicio, igual que Miriam Silva. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que te reveles a estas personas y estas familias, Señor. Ellos te necesitan, Señor, ser salvos de sus pecados, Padre. Y tú vas a solucionar muchas cosas que están pasando, Señor. Ayúdales, Padre. Rompe toda atadura de vicios, toda atadura de violencia, Señor. Todo estorbo de espíritus inmundos y de demonios, Señor, que hay, deteniéndolos para que vengan a ti. Los reprendemos y sean libres para salvación. Te lo pedimos, Señor. Pon la fe que necesitan para ser salvos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también por hermanos que están pasando, Señor, problemas. También te pedimos por restauración de sus matrimonios, de sus hijos, de cada uno de ellos. Víctor Chitay dice por pérdida familiar, está en algún duelo. Ramón Zapata, esposa Carmen Urbina, por restauración matrimonial. Y la familia García Contreras, restauración matrimonial. Héctor, por quebrantamiento de orgullo y amor, dice. César, por sabiduría. Diego, por autoestima, dice. Miguel Valderroca, sabiduría por exámenes para graduación de universidad, fortaleza, pide Heidi. Familia Valderroca, oración por bendición para su familia, bendición para el parqueo, dice, de la 1 de julio. Leonel Vélez, oración por paz. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que escribió su petición, Señor. Que tú seas propicio, Señor, restaures matrimonios, restaures la relación entre padres e hijos, madres e hijos, Señor, entre la pareja, con la familia, Señor. Que tú obres poderosamente, que el que está en situaciones de estrés, Señor, de tensión, dale paz a su corazón, que sus pensamientos sean clarificados, puedan tomar las decisiones correctas. Señor, te pedimos, Padre, obre sobrenaturalmente en estas familias, Señor. Quebranta toda dureza de corazón, todo orgullo, y que tu Señor respondas peticiones que han puesto delante de ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, al poder de tu Santo Espíritu, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.